Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muchísimas gracias a los que nos hacen el favor de sintonizar que es su canal peninsular, en el estado de Campeche, en Yucatán, y bueno, aquí en Quintana Roo y en otras partes del mundo, ¿verdad, Jorge González Durán? ¿Cómo no? Que hasta en Australia nos ven. ¿Ya viste que sí, lo que te Escuchan, dije? sí, claro. Ahora lo que pasa es que no hablan español. Todo, ¿verdad? Hasta dónde te ven y cuántas veces, Sí, a qué así horas es. y todo. Y ojalá que, pues, no solamente nos vean, sino que nos lean. Pues sí, claro, ¿No? ahí están ahí los vínculos, los Porque luego, fíjese usted, links, no sé si dicen, le ha ¿verdad? Las pasado ventanas. que está uno con un libro interesantísimo y tal, y admira al escritor y todo, y lo conoce uno, ¡ay, nanita! Pero eso pasa con el que escribe, con el locutor. Hay unas voces impresionantes. Mi hermana Mónica, que estaba enamoradísima de tu voz, Sí. y cuando te conoció me dijo, ay, qué simpático tu compadre, ¿verdad? Ahí me la saludas, sí. Ay, me saludas a tu hermana. ¿Cómo estás, Santiago Santamaría? Muy bien, amiga. ¿Eh? Muy bien. Bien. ¿Tú también escribes? ¿Tú sí escribes muy bonito? Sí, bueno, no sé, o sea, yo creo que no tengo que decir yo si escribo bonito, yo creo que tiene que ser el lector ese que tiene que decir si es bonito o si le gusta o no le gusta, ¿no? Toño Callejo, Hola. hola. Tú, por disciplina, escribes frecuentemente en los diarios, Sí. pero además te has dado tus gustos, ¿verdad? Sí, trato de robarle tiempo al tiempo. Aunque hay un dilema ahí, ya lo platicaremos más adelante, porque el escritor ya es un título así casi nobiliario. Yo redacto. Mi chamba no es de escribir porque no es un trabajo muy preciosista ni dedicado específicamente al tema de las letras, sino al contenido. En esencia yo creo que soy reportero y cuando tengo los datos, pues... ¿Eres reportero de algún reedificio? No, reportero. Ah. Reportero de los que recaban datos, de los que preguntan, de esos que siempre tienen una pregunta, Molestos. una duda. De los que caen mal, que está ahí friegue y friegue. Sí, sobre un dato que me interesa, sí me obsesiona. Y ya cuando paso ese tema, pues me busco otro. Y dentro de esta labor reporteril, Sí. ¿acostumbras preguntarles a las mujeres su edad? Sí, pero uno va generando con el tiempo cierta técnica, para no ser tampoco muy rudo, ¿no? Pero le puedes preguntar, oye, ¿qué tipo de música te gusta? Y te acuerdas cuando ibas, ¿qué te gustaba en la primaria? No. Uno es sutil y luego ya Estoy se hablando de acuerda una la edad, ¿no? entrevista, no de un romance, Callejo. No, Mira, todo es una pregunta. Jorge, Una entrevista tiene que ser, Sí. está emparentado con el arte de la seducción. Tienes que seducir al entrevistado o entrevistada para que te suelte la sopa. ¿Y por qué eso no me lo habías dicho? Yo Supongo nunca he que tratado lo de sabías, seducir o sea. aquí en las No, entrevistas tú a tienes nadie. un estilo más directo. Más rudo. Sí, más directo. Sí. Mauro Barea, autor del Colapso del Tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo Mucho está? gusto. La I ¿Cómo está? es de Ignacio, de Ismael. ¿de qué? Israel. Israel. Mauro Israel. Parea, Garavito. Barea, este es tu libro, ¿verdad? Sí, es El colapso del tiempo, que vamos a presentar próximamente en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Porque mire usted, hoy no vamos a medir cuántos libros ha leído Peña Nieto, ni nada que se le parezca. Vamos a tratar de hablar un poco de libros, ¿no? Vamos cambiándole tantito. Y para eso, pues también hemos invitado a don Carlos Hurtado. Él es autor de las novelas Cancún, todo incluido, y Otra vez las Margaritas. ¿Cómo Así está? es. Buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto de tenerle aquí. Igualmente, muchas gracias por Veo que son invitarnos. 3 tomos, me faltó No, alguno. son estos dos, el otro es un cuadernito ahí. Ah, muy bien. Cancún todo incluido, mira. Zona hotelera Puerto Juárez. Muy bien, ¿cuántas ediciones tiene este? Ese es dos Dos. ediciones tiene. Y esta es la primera edición. Ese sí es la primera edición. ¿De qué trata Cancún todo incluido? Cancún todo incluido, pues es una, digamos que es una trama política referente a, trato pues de dibujar la ciudad que hay tras bambalinas del glamour hotelero. Digamos que esa es más o menos la intención, ¿no? ¿Y qué hay? Acércate al micrófono, Carlos. Bueno, hay
lo que conocemos todos nosotros que hemos vivido tantos años en Cancún. Hay carencias, hay una sociedad emergente muy sui generis, habemos muchos tipos que nos venimos a reinventar acá, ¿no? Hasta escritores somos, mira nada más. Hay gente como Mauro que nacieron aquí ya, es la generación de Cancún, pero digamos a grandes rasgos pues es el dibujo de una sociedad como esta, que según yo no se parece a ninguna otra, es especial, pues, por ser una ciudad nueva, por dedicarse al turismo, por una serie de situaciones. ¿Cuál sería la trama de esta novela? ¿De cuál? De Cancún todo incluido. Digamos, la trama esencial es política. Es de qué manera, según yo, se manejan digamos, la política, cómo afecta a la sociedad. ¿La buena o mala política y sus afectaciones a la sociedad? ¿O la política en general? Digamos que la política, ¿no? Yo no... Sin calificarla. La buena o lo mala dirá, como decía el señor, lo dirá la gente, ¿no? A mí me parece que, por supuesto que es ficción, yo no trato de hacer testimonio de nada, pero se parece mucho a la realidad. Pues a mí lo que me sorprende cuando leo, naciste en Guadalajara, etcétera, etcétera, los arquitectos normalmente son escultores, ¿verdad? Bueno, también le hacemos a la cerámica y a la carpintería. Sí, pero... y a una bola de cosas. Pero escribir... Bueno, escribir pues, es un gusto, la verdad no sé, desde chavo me gustaba hacerlo. ¿Y otra vez las margaritas? Esa es una historia de amor, digamos... ¿Te pasó? Pues no, uno ¿Qué siempre... pasó de largo? No, sí, pues de largo sí se pasó. ¿Cuánto mides? Porque está bastante alto. Uno siempre toma cosas de todos lados y seguramente cosas de su propia vida, pero no, por supuesto no es una historia. No, bueno, mira, aquí estoy leyendo esto. Otra vez Las Margaritas explora la fascinación que Internet ha desatado para acceder a experiencias eróticas, pero no para el goce sexual exclusivamente, sino como medio para establecer relaciones amorosas profundas y verdaderas que llegan a su punto culminante en el encuentro real de dos personas. Esto es un poco lo que yo te decía, por Internet, cómo te verás, cómo te escucharás y qué bonito escribes. Así es. Y a la hora de las verdades, sacarrácate las pantuflas. Sí, ¿verdad? Pues sí, a mí, por ejemplo, me escuchan una voz muy juvenil y cuando ven dicen, mira, la ruquita apenas puede andar. La comunicación escrita resulta desinhibida y por tanto comprometedora, y a los protagonistas de esta novela, Carlos Hurtado los lleva a confesiones íntimas con las que el lector muy probablemente se va a sentir identificado. ¿Cómo con cuál? A ver, dinos una. No, bueno, el amor tiene una serie de recovecos que son... Digamos, pero uno de los que hayas escrito ahí, Carlos... Esta es una historia de amor maduro, de amor de personas de 40, 50 años. Como nosotros. Digamos, se lanza una hipótesis. Si el enamoramiento es un asunto, como inicia el amor es a partir del enamoramiento, que es un lapso de tiempo corto, digamos. Termina el enamoramiento y comienza lo que le llaman amor maduro, que es algo más que cultivar, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si... Bueno, existe también la concepción psicológica de que el enamoramiento se acaba por el roce, digamos, por el uso, como la tarjeta de teléfono, ¿no? Se acaba por usarlo. ¿Qué pasa si te lo cortan? Entonces este es el amor de unos adolescentes que les cortan esa etapa de enamoramiento y 30 años después se encuentran en la internet. Entonces yo lanzo la hipótesis de que se vuelve a pegar. Ah, qué bonito. ¿Verdad? Sí, ¿cómo no? Entonces se llama ¿Tú volverías a enamorarte de alguien que conociste de joven? Es que yo no sé. Eso es tan... O sea, no puedo decir ni sí ni no. No lo sé. ¿Tú, Santiago? Yo coincido con Jorge, ¿no? Es decir, que al final nunca uno tiene... Sí, uno no tiene que estar nunca cerrado a nada, ¿no? Es decir, pero bueno, que uno no sabe. Es que la pregunta es, ¿te gustaría? No, es que la mayoría de ustedes, y no pueden negármelo, o sea, de ustedes, del género masculino, dicen, oye, hubo la reunión de
de la generación y todos estaban viejitos y mis compañeras de la escuela, había una que me gustaba cantidad, era un cuero, andaba yo patinando por ella y ahora está jamona y no sé qué, entonces ya estuvo Las ahí. cosas se tratan ahí. Había un amigo, no voy a ¿De lo decir ajeno? nombres porque no estoy autorizado para ello. Claro. Estaba No era el enamorado- primo de un amigo estaba que enamorado tenía hemorroides. de una muchacha de Cancún. Y yo estaba soltero, estoy todavía soltero, después de un lapso de casado. Y había una reunión en mi casa. Y esta muchacha estaba bailando con otro amigo, de cartoncito de cerveza, como se dice, ¿no? Y él estaba sentado, el que estaba enamorado de ella, un enamoramiento platónico, Viéndola. viéndolos. Y le dije, para consolarlo, le digo, no te preocupes, las mujeres vienen y se van, vienen y regresan. Y entonces él me da una reflexión, pues, que me dejó desarmado. Me dice, sí, pero cuando regresan al cabo del tiempo, regresan ya más viejas, me dijo. O sea, o es ahora, y después ya regresan más viejas. Pues saben más. Sí, eso es. Bueno, pues mira, estas reflexiones son como las que Estaba la venganza de- una señora, de todos mis respetos, me comenta muy preocupada que le habían dicho por otras personas y después su marido que pues ya había algunas operaciones para tener el pene más grande, ¿no? Y le digo, ¿y por qué te preocupa? Dice, porque si así cuando está chico da un trabajo levantarlo, imagínate más grande. Entonces, pues esta sí estaba fulano con la muchacha, pues sí regresa más vieja, pues sí. ¿Y qué esperaba él estar de Ya que quinceañero? están en el terreno de los cuentos, por eso, porque luego a mí se me olvida. Va a haber Oye, el programa es de va a haber libros, un tipo, no va a haber un tipo al urólogo, ¿no? Y le dice, necesito verle Sí, lo que te hay que ver. lo que hay que ver, ¿no? Porque, y entonces él le dice, se apena y le dice, pero es que se va usted a sorprender, le dijo, ¿no? No, pues es que para curarle necesito verlo, en fin. Ya se lo ve y el urólogo se empieza a reír y le dice, no había visto nada tan pequeño, dice, ¿no? Y dice, sí, vine a verlo porque está inflamado, le dice, ¿no? Pues sí, más o menos así estuvo. Pero bueno, eso no es más que el colapso del tiempo. Perdón, platícanos de tu libro, sí, por claro. favor. Al final de cuentas, bueno, ya para cerrar esto, yo creo que es importante sí puntualizar que la novela, en este caso el trabajo de Carlos, que ha sido muy importante para Cancún, pues es el reflejo de un cúmulo de experiencias, de imágenes. Al final de cuentas los escritores hacemos eso, es un cúmulo de imágenes y situaciones que pueden ocurrir en largos lapsos de tiempo y que al final pueden quedar plasmados en diferentes modalidades en una novela o en un cuento. En el caso del colapso del tiempo, pues ahí sucede lo mismo. Es una historia sobre Cancún, sobre lo que sucedió desde el huracán Vilma. Empieza con una escena del huracán Vilma que pues yo me veo reflejado porque yo la viví, estuve en medio de todo el desastre que fue este huracán, y pues fue una experiencia que marcó mi vida para empezar a escribir esta novela. Esta novela la escribí años después del huracán, pero quedó esa etapa marcada, y con ese di inicio a la novela, y los personajes entraron en ese conflicto. El colapso del tiempo habla sobre los pueblos mayas, sobre las leyendas que se combinan con estos personajes de la actualidad. Son jóvenes que tienen empleos en Cancún, que pueden tener una vida normal aquí en la ciudad, pero de repente se van topando con seres mitológicos por ya sea casualidad o porque parecen estar predestinados para ello, y ahí empieza la historia. Ah, qué interesante. Pues sí. Sí, es Muy interesante. Fíjate cuánto talento tenemos en la ciudad escondido, ¿verdad? Que no salimos a promover todas las cosas que se hacen aquí en literatura, en canto. Hemos tenido aquí orquestas, grupos que la mayoría no conoce y que los tenemos viviendo aquí. Se presentó este libro en la Feria del Libro del Palacio de Minería. No, va a estar el próximo lunes se va a presentar, va a ser la conferencia, va a presentarlo pues un escritor muy importante también, y con mucho orgullo debo decir, es Hernán Lara Zavala. Él recibió una condecoración de la Real Academia Española
y él lo va a presentar por un libro que se llama Península, de la Guerra de Castas. Hizo un trabajo de investigación muy bueno, y él va a presentar este libro con el periodista Héctor Cobá, que él es de aquí, y él también lo va a presentar. Entonces, el del Torbo Morral, ¿verdad? Héctor Cobá. Del Torbo Morral. Sí. Exactamente. Sí. ¿El qué? Una columna que se llama Torbo Morral. Bueno, pues, Rebeca Salazar, que es crítica literaria en El País, dice de esta obra: excelente embajador cultural de su tierra. La presentó como un fascinante y legendario lugar colmado de historia, nobleza, sabiduría y riqueza mitológica. Claro, es que este libro, la primera edición fue presentada en España, de la editorial española que se llama Niram Art me localizó a través de internet, y fue algo maravilloso lograr hacer esta edición allá. Les fascinó lo que es la cultura maya, lo que es la península de Yucatán en sí, las costumbres, todo, y pues fue un evento muy, muy interesante, sobre todo por la cuestión del 2012, que también se trata un poco ahí sobre las profecías mayas, ¿no? Y qué pasaría si se acabara el mundo, ¿no? Pero en cuestión de Cancún y la península de Yucatán, ¿no? Bueno, y tú háblanos un poquito de tus libros también, Callejo. Mis libros son dos grandes, un gran reportaje. No le digo grande por grandeza, sino porque tiene un volumen importante. Es una serie de reportajes que hilan un solo tema, que es el ocaso, el nacimiento de la figura política de un gobernador, que es Mario Villanueva Madrid, y su ocaso. Es más o menos lo que abarca en una serie de reportajes. Es un libro periodístico, realmente. Es un compendio periodístico. Un libro abordado con géneros periodísticos, ¿no? Está ahí crónica, reportaje, en fin, una serie de notas hilvanadas. Y el otro libro es un ensayo, con todo el rigor académico, que habla sobre, es un tema muy aparentemente complicado, pero lo traté de una manera lo más ligera posible, que se llama Ciberorishas, que básicamente es abordar cómo religiones de origen muy antiguo, de origen primitivo, prehistórico incluso, pueden hoy día reinventarse, difundirse y tener una especie de momento vivificante a través de las redes sociales o del internet, de estos nuevos medios de comunicación. Entonces es básicamente un libro que aborda un contraste muy profundo entre una religión de origen primigenio o primitivo y los medios de comunicación más modernos. Ese es el contraste, pero es un libro académico. Originalmente ese libro lo escribí para que concursara en lo que se llamaba aquí el Premio del Pensamiento Caribeño, que se dio en tiempos de Hendrix, me imagino, de Joaquín Hendrix. Y lo metí al concurso y no ganó por ahí un manual para atender camas y otras cosas en hotelería. Y pues de otra manera pues me invitaron a... Fui muy rudo, pero así fue más o menos. Me invitaron a que este libro lo publicara la Universidad del Caribe en conjunto con una fundación, que es la Fundación Oasis. Y tuvo ahí cierto éxito. La presentación, por cierto, fue importantísima, porque yo no me imaginaba la cantidad de personas que estaban interesadas en temas religiosos, sobre todo específicamente de religión yoruba, y santería, y palo abacuá, una serie de religiones africanas, de origen africano, pero que cambiaron o se enriquecieron de alguna manera a su llegada a Cuba durante la trata esclavista. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que Cancún, la península de Yucatán, México en general, pero esta zona, tiene un gran interés, una gran cantidad de personas están interesadas en esto, y la presentación fue realmente para mí muy grata, porque fue una gran cantidad de personas que llenaron el auditorio de la Casa de la Cultura en ese momento. En Chetumal también, en Chetumal, incluso en la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, en este caso sirve nada más para retratar una realidad, que es, yo valoro mucho la novela, me parece fascinante. A mí me gustaría algún día escribir una novela, porque lo dijo ya de alguna manera aquí nuestro amigo, pero el punto es que las novelas, como dice Milán Kundera, son a final de cuentas esos retratos, pequeños retratos de toda la humanidad, de la historia de la humanidad. Una buena novela te retrata toda la historia de la humanidad, ¿no? Podría ser, desde un clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta, que habla de todos esos amores. Todas las obras que incluyen un pasaje de amor tienen a Romeo y Julieta, tienen a Shakespeare, porque no hay un amor verdadero sin un obstáculo, sin un rompimiento, sin este impedimento. Sin la familia. Sí, puede ser la familia, los intereses, el tiempo, un fatalismo, pero está Romeo y Julieta en todas las novelas. Es una buena historia
que retrata a toda la humanidad en un pequeño libro, o Un mundo feliz, de Aldous Huxley. O sea, todo el tiempo estamos viendo eso, ¿no? Una sociedad sometida por los poderes fácticos, conducida hacia donde no quiere ser llevada. En fin, Aldous Huxley está en todas las novelas. Shakespeare está en todas las novelas. En fin, digo obviamente Macondo. Bueno, ahora que la escribas, 100 nos la años traes. de soledad. Ese es el valor de la novela, que es un retrato de la ¿Y humanidad. tú, Jorge? ¿Yo qué? ¿Tus libros? Pues ahí están allá, o sea, yo hace, no, ya muchísimos años, no sé, 25, 30 que no escribo ningún libro. O sea, ¿Y No, yo creo que extrañas? menos, ¿no? no, es que los escriben otros. Yo, ¿por qué los voy a escribir? Otros los escriben, ¿no? O sea, pues sí, ¿Tienes Oye, cuáles? La Guerra de Castas. escribí dos libros sobre la guerra de castas y creo que no hay mucho, no hay mucho que contar ahí. Son libros que aportaron, ¿no? O sea, aportaron al, Al entendimiento. porque a partir de allí se publicaron otros libros, pues más académicos, pero como Abrieron base, la puerta, como ¿no? base, se abrió la puerta, así es. Para el Empezó a descubrirse entendimiento, el ese mundo. conocimiento, la Ah. difusión de lo que se conoce como, de Hernán como Lara, guerra perdón. de castas. Este de Hernán Lara está muy fresco, está muy... Sí, es agradable. una novela. Sí. Muy La de agradable, Hernán Lara es una novela. Lo mío es un reportaje histórico que abordó un tema que antes estaba olvidado, ¿no? Por una cosa muy elemental. Cuando se hablaba de la lucha de los mayas, el punto de referencia era la bibliografía al respecto que habían escrito destacadísimos historiadores de Yucatán. Y los héroes eran los blancos, ¿no? Y los bárbaros, los que atentaban contra la civilización, eran los indios. Y el enfoque que yo les di fue al contrario. Entonces, estoy satisfecho que ahora ya en Quintana Roo, a partir de eso, porque estamos hablando del 74, y luego 77. No, yo no nacía. No nacías. Entonces ya se rinde homenaje a los héroes indígenas. A partir de eso se hicieron cosas. Se descubrió pues allá en el libro está el sitio donde se rinde culto a la cruz parlante, ahora en Felipe Carrillo Puerto. En fin, una serie de cosas, ¿no? Que creo que eso fue importante, cambiarle el sentido a la historia. Abrir el camino. Abrir el camino, ¿no? Ahora se rinde homenaje a los héroes indígenas de la guerra de castas. Antes en Quintana Roo el tema ni se tocaba siquiera. Ahí estaban, ¿no? Bueno, aceptándose se abrió un camino. que Y otros la ya historia la escribieron escribieran libros otros, ¿no? mejores y más abundantes, mejor documentados y todo. Entonces ese tema para mí ya está terminado, ¿no? ¿Y no has sentido inquietud por escribir sobre tantas cosas que, como decías la semana pasada con relación a Elvester, ¿le sabes a los políticos? Sí, mira, la cuestión de la historia a mí me llama mucho la atención. Entonces yo escucho, yo leo y como te gana el día a día, la radio, aquí contigo en la televisión, lo que uno tiene que escribir, las cosas, no le dedico tiempo yo mucho tiempo a esto. Le dedico tiempo a leer. Yo creo que es más importante leer que escribir. No he considerado. Hay varios temas que hace muchos años estoy escribiendo. Bueno, estoy escribiendo, es un decir. Voy haciendo apuntes. El tema de Gonzalo Guerrero, por ejemplo, ¿no? El padre del mestizaje mexicano. O sea, es un tema que desde hace 40 años estoy recopilando información al respecto. Y ya di con algunos datos muy importantes acerca de la descendencia de Gonzalo Guerrero. Siguen sacando datos. ¿Ah, sí? De hecho salió hace poquito Víctor Sumoano sacó un testamento de Jerónimo de Aguilar que él encontró, supone, en París o en una biblioteca, en un archivo, y salían ahí toda la descendencia, era testamento de él, que había tenido incluso una esposa y se había casado y se volvió a casar. Es una cosa así que van saliendo de la oscuridad. Hasta la fecha siguen sacando. Sí, siguen sale, sacando. o sea, lo que escribas hoy en cuanto a historia, mañana ya hay nuevos
elementos, nuevas cosas. Nunca se acaba eso. Pero la novela, a mí me llama mucho la atención la literatura. Claro. Pero la literatura es un campo no para diletantes. Ahí se va tu vida. Hacer una gran novela. O sea, si vas a hacer... Es una actitud pretenciosa, ¿no? Dentro de la humildad, el no escribir. Porque si voy a escribir una novela que se sume a las miles de novelas que se publican cada año, no creo que tenga ningún caso. Sin embargo, voy a asumir el riesgo de hacer desde esta ciudad. Es que conocemos una realidad que es atroz. Cosas que no puedes escribir, cosas ante una realidad en la que el periodismo se empequeñece. Y hay que darle un tratamiento distinto, no de la ficción, porque no toda la novela es ficción. A partir de Truman Capote, en fin, una larga lista, Guy Talace, en fin, la novela es testimonial. Claro. La novela es testimonial. Un poco es el retrato. Solo que tienes que ponerle los diálogos, describir a los personajes, describir las atmósferas, pero apartarlo del periodismo, que el periodismo es lo inmediato. ¿Cómo depurar el lenguaje? ¿Cómo describir a un personaje? ¿Cómo hacer diálogos que permanezcan en el imaginario, ¿no? Pero símiles de reales. una frase que todo mundo... Hay novelas que todo mundo... ¿Cómo perfeccionar tu narrativa para llevar a la imaginación? Es como escribir para novelas de amor. Como lector. después de... Claro. Por decir en español, después de Pablo Neruda, ¿cómo puedes escribir poemas de amor? Ya no puedes escribir Tienes el que- verso más triste. Claro, Eso ya. O sea, Eso claro. ya está escrito. O sea, tienes Y que hacer anunciado, además. otra cosa. O en todo caso, fusilarte a los que están... Hace unos días se Esos son presentó los la grandes obra... de Una obra, un tratamiento del cartero de Neruda. Seguro que vieron la película. López Tarso y Elena Rojo. Elena Rojo, ¿verdad? No Sí, sé, sí, francamente. se llama Elena Rojo. Ajá, son los actores principales. Entonces el cartero enamora a su novia diciéndole poemas de Neruda. Y Neruda le dice, oye, estás usando mis poemas para enamorar a tu novia, dile que son míos. ¿Por qué no le haces tú los poemas? No, dice, los poemas no son tuyos, son míos. Ahí están las cartas que la mamá de la muchacha me ha mandado, son poemas míos. ¿Por qué dices que no son míos? Porque los poemas son del que lo necesita, no del que lo escribe. Tú lo escribiste, pero Pero yo soy el que lo son necesita. míos porque yo los necesito. Pues Y vea creo usted que es que eso. esto es lo importante de que aquí en Quintana Roo hay letras que se pueden lanzar para el mundo. Eso es creo que la parte más importante de esto, es que desde aquí, desde esta ciudad, como en su momento desde este pueblo de García Márquez, que parece también olvidado y alejado de la mano de Dios, pudo salir un premio Nobel, un hombre tan talentoso como lo es él. Bueno, pues aquí también tenemos tela de dónde cortar. Mucho, estos Son libros de Carlos Hurtado, de los Varela y lados todos son buenos libros importantes. de esta ciudad. Vámonos al corte y enseguida volvemos. Estado de los estados. Quintana Roo vive. La
las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you, got you. Fomentar el placer de la lectura en los jóvenes y niños para preservar las tradiciones y la cultura es lo que pidió Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo, el estado invitado en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, donde 44 quintanarroenses participaron con la presentación de libros, música regional, conversaciones, entrevistas, recitales, literatura en atril y talleres. En la misma Feria del Libro, José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, dio un mensaje destacando que Quintana Roo es tierra de selva, mar, historia y juventud, como dice su himno. Se trata de una entidad rica en historia, dijo, heredera de la gran cultura maya, poseedora de importantes sitios históricos, de relevantes sitios turísticos, de lugares de gran belleza y enormes riquezas naturales, entre las que destacan sus arrecifes. Y todo eso, juventud, historia y herencia cultural, fue el mejor espejo en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Pues después de este corte comercial, Jorge González, ¿alguna vez has pensado en vivir de lo que escribes? Yo vivo de lo que escribo. Escribo mucho. Y publico poco. Escribo más de lo que publico. O sea, ¿tú ganas por lo que te callas? No. Bueno, puede ser que alguna vez sí. No, tampoco voy a decir que no. Pero escribo otras cosas que le sirven a otras personas, a otras gentes, que no son... Aparte de lo que yo escribo y publico y firmo, escribo otras cosas todos los días. Y de eso vivo de escribir. Sí. ¿Y se vive bien, Santa María? Santiago escribe mucho, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Así como... coincido un poquito con todos que, vamos, que escribimos y ganamos de algunas cosas que escribimos, pero escribimos otras cosas dirigidas igual a otro público, o sea, que por lo cual igual muchas veces no cobramos, ¿no? Pero es una satisfacción, ¿no? Es decir, que al final yo creo que en ese tema así de escribir y tal, yo creo que es algo maravilloso, ¿no? O sea, el
expresar pues cosas, impresiones, incluso pues dar a conocer la realidad que nos llegan de los grandes medios y todo, pues y intentar tú, por ejemplo, pues darle un toque personal e incluso interrelacionar muchas veces pues algunas informaciones y jugar un poquito incluso con la ficción, ¿no? O sea, es decir, porque yo creo que cada vez que uno igual hace un reportaje, pues en alguna medida no deja de hacer pues un pequeño libro, ¿no? Toño, sí, ¿cuesta trabajo, tú crees? ¿Ganarán, o sea, cuánto te pagan las editoriales por los libros? La gente cada vez lee menos. Sí, sí, hay un círculo las lecturas vicioso. Por internet son gratuitas y por lo tanto no te dejan nada. Hay un círculo vicioso, obviamente, porque a final de cuentas uno no puede escribir lo que quiere porque no hay lectores. Es la realidad, no hay muchos lectores. Hoy día las ediciones, y no me van a dejar mentir, mis compañeros se han aventado a hacer un libro, las ediciones son muy pequeñas, de 2,000 ejemplares, de 1,000 ejemplares, de 3,000. Cuando hablas de una edición de 3,000 ejemplares ya hablas de una gran edición, a menos de que seas García Márquez. Pero un escritor común y corriente, le hacen ediciones de 2,000 o 3,000 ejemplares las editoriales. Y si tú lo haces por tu cuenta, empezarías por 1,000, las vendes y al cabo de 2 o 3 años venderías otros 1,000. Yo conozco escritores que publican un libro cada año, quizá un libro cada 2 años, y por regalías, que son libros además de una muy buena editorial, digamos, por libro ganan 12,000 pesos al año, por cada libro, de manera que para poder vivir de esos libros, deberías de tener unos 50, 60 o 100 libros. ¿Al para año? que acumulados para que cada año tus regalías pues ronden una cantidad ya más o menos que te alcance para vivir dignamente. De otra manera estás obligado a robarle tiempo para escribir un libro y dedicarte a hacer muchas cosas que quizás no son las que más te gustan hacer. Puede ser escribir, pero escribes un 90% de cosas que se venden en el mercado, que puedes meter en un periódico, o si alguien trabaja en un diario semanario, en un medio de comunicación, pues tiene que cubrir las necesidades de ese medio de comunicación, y el 90% de su trabajo, la energía que vuelca en hacer eso, será para escribir cosas que no le satisfacen, que quizá le hacen sentir bien medianamente, porque trabajar es muy digno. Que generan disciplina y todo eso, Generan ¿no? disciplina, estructura, pero cuando tú quieres escribir algo que te va a dejar satisfecho, contento, no te va a dar para vivir, pero tienes que robar tiempo a esa rutina, quitarle horas a tu sueño, quitarle horas a tus hijos, a tu familia, a tu propio trabajo, para poder escribir algo que te va a dejar satisfecho, pero no vas a poder vivir de ello, esa es la realidad. Depende del tema. Carlos Hurtado, dicen que una novela es un cóctel, ¿no?, de temas, que una buena novela debe tener violencia, sexo, drogas, política y drama. alguna otra cosa. ¿Qué más? Drama. Sí, para hacer precisamente el drama. Tus novelas tienen estos ingredientes. A lo mejor no todos. Supongo que una buena novela lo que tiene que hacer es atrapar al lector. A mí me parece que radica ahí la fuerza o el éxito de una buena novela. Supongo que también de un buen reportaje, de cualquier texto, pero en una novela yo he detectado, o en eso me esfuerzo mucho, en tomar la atención, atraer la atención del lector y llevarlo en suspenso, traerlo divertido. Esa es mi intención, en todo caso, la mía personal. Bueno, hay algunos escritores que dicen que si una novela te quita el sueño es una buena novela, ¿no? Es una buena novela, como en el amor, pues. Si un amante te quita el sueño, pues ya, ¿no? En las novelas históricas, hay amantes que tú eres, vaya, vamos a llamarle novela histórica, ¿no? A lo que Barea escribe. Así como estos ingredientes, debe tener, quizá, me imagino, un enigma por resolver. Exactamente, ahorita la tuya tiene un enigma. Exactamente, de hecho, de ahí empieza la novela, el por qué ocurre un suceso pues impactante al inicio, que de ahí empieza a desgranar el por qué, ¿no? Es un suceso en el pasado que nos lleva de una vez de vuelta al presente
y ese suceso desencadenó ciertas cosas que ya están en tu presente pero no te has dado cuenta, y las va descubriendo, los personajes van descubriendo poco a poco del por qué, y van más hacia atrás en el pasado, ¿no? Entonces el novelista también se puede dar el lujo de jugar con esos tiempos, tanto del pasado, el presente, y si lo logra con esa maestría de que te conecta, o sea, logra conectarte lo que está pasando en el presente con lo que sucedió, entonces también es una buena novela. Ahorita desafortunadamente hay muchos fenómenos, se llaman fenómenos. Ahorita el último que he visto es el de 50 sombras de Grey, y realmente se resultó un hitazo, pero no es una buena literatura en el buen sentido, ¿no? Es más que nada, se llegó a los sentidos directamente del lector, a un mercado, mejor dicho, de esposas, de amantes, que no están satisfechas, ya sea sexualmente o en su matrimonio, y acaparó tanto que pues se convirtió en ese fenómeno y es superventas, o sea, y no necesariamente. Yo quiero escribir un libro, he estado recopilando recomendaciones, sugerencias, porque es un libro que se va a inscribir dentro del género que le llaman de superación personal, ¿no? Así se le llama, ¿verdad? Es un manual, pero su título puede parecer escandaloso, pero pues no es escandaloso, es se llama El Manual de la Puta Perfecta. Estoy recopilando recomendaciones, consejos, opiniones al respecto, porque yo lo he platicado a mis amigas y me dicen, oye, escríbelo, en forma de vestir, de actuar, y no me refiero nada más a las que ejercen este antiquísimo oficio debajo de un farol, pues. Debajo de un farol, no, sino me refiero a todas las que quieren serlo. Muchas amigas mías me dicen, no, es que todas lo debemos de ser en la intimidad. Ese es un dicho cómo. De las abuelas. De las abuelas, bueno, pues ahí está, bueno, yo recojo todo eso. En la cama y una dama en la mesa. Bueno. Eso decían. Eso dicen las abuelas, ¿no? Bueno, depende yo no creo que la tuya haya dicho eso, ¿eh? La verdad, lo dudo. Bueno, pero la mayor parte de las abuelas sí. Bueno, si te refieres a la mía sí. Bueno, ¿cómo serlo? Con elegancia, con categoría y con éxito sobre todo, ¿no? Y piensas, me supongo, que ir a Japón y ver una geisha, ¿no? Porque ellas tienen esa fama de ser perfectas. Pero creo que es porque no hablan. Pues bueno, todo ese tipo de recomendaciones, ¿no? Ups. No es porque tienen los pies chicos. Hablan qué decir y el silencio, cómo manifestarlo, cómo hacer elocuente el silencio, ¿no? Claro, convincente. Lenguaje corporal, 100%. Claro, puede ser un éxito, ¿no? Así es, pues el título de por sí atrae, y bueno, no sería el primero que escribe. La historia de mis putas tristes. Bueno, esa es una novela, pero pues esa es una historia. Y hay otra más que dice... De un viejo con una niña, ¿no? Hay otra que escribió el dueño del hotel que está sobre... donde está Teléfonos de México, Antonio Caso, y el circuito interior. ¿Te acuerdas que ahí había un hotel? Sí, puede ser, sí. Bueno, el dueño de ese hotel, de un hotel de paso, escribió la historia de unas putas que no estuvieron nunca tristes. ¿Sí? Y entonces habla de todas las que llegaban a ese hotel. Sí. Y hace una narrativa muy simpática, ¿no? Que termina por aburrirte, porque no tiene... O sea, es muy repetitiva en muchos renglones y lo primero sí te parece de carcajada. Sí. Ya después te cansa. Yo creo que... Ojalá que no le pase eso a tu libro. Personas como Carlos, como Toño, como Santiago, como tú, y quizá como yo, Barea, ¿tú has incursionado en el periodismo? No, ¿verdad? Sí, periodismo cultural con Francisco Verdalles en Pioneros. Ah, ok, artículos. Creo que el periodismo nos ayuda a la literatura. Nos enseña mañas, trucos para escribir. Claro, la literatura es un estadio superior a la redacción periodística, ¿no? Pero sí nos ayuda. Sí, por supuesto. En ese caso sí, bastante. Sobre lo que decía Carlos, de cómo atrapar la atención. Si Lilia algún día escribiera una novela, te lo puedo asegurar que no sería más gruesa que tu librito que me regalaste del hombre a que ama a los perros, ¿eh?
Ya nomás me faltan 150 páginas de las 790 que tiene. Sí, fíjate. Dicen que el primer párrafo, dicen muchos escritores famosos que el primer párrafo de una novela tiene que decir de qué se va a tratar. Pues es como la entrada de una Entonces, nota. como la entrada de una nota, Claro. eso quería decir, ¿no? Bueno, pues vámonos al corte. Ahorita regresamos. Gracias. Qué bueno que regresamos. Bueno, volvemos. Volvemos. Muy bien. Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. Todo libro es un libro de aventuras. El lector que abre la primera página se convierte de inmediato en el protagonista a quien las páginas, las imágenes, las palabras le irán presentando una serie de desafíos que él, acompañado del amuleto de la curiosidad y de la buena estrella que otorga el abandono, irá venciendo. Leer es entonces un arte que estimula nuestros sentidos más internos, ahí donde radican la emoción y la imaginación. Leer nos acerca a otros mundos y también nos muestra, desde diferentes ópticas, los mundos conocidos, los del todo incluido, los del amor que todavía deshoja a edades maduras, las margaritas y los de aquellos lugares donde colapsa el tiempo. I've got you under my skin. I've got you. Bien, y en esta otra parte, Santiago, ¿qué te parece si hablamos un poco del arte de leer? ¿Qué libros has leído últimamente? Bueno, yo he estado... En estos momentos estoy leyendo un libro que creo que es muy interesante, que se llama Locura de Primera. Mira, eso tendría que haber hecho Peña Nieto, llevar su apunte. Claro. No, quita el apunte. No fiarse de la memoria. Sí, mira, qué a gusto. No, al son de que ya estás viejito y se te olvida todo. Oye, de un tal Nasir Gaemi, donde investiga las personalidades de una serie de políticos y él llega a la conclusión de que es interesante que los políticos sean locos. Es decir, él incluso hace una relación de tres personajes históricos, como son Lincoln, Roosevelt y Churchill, y él destaca que como gracias a... porque ellos eran gente con paranoias, eran bipolares, y fueron capaces... Y mandilones. Y fueron capaces de resolver problemas... mundiales. Importantísimos, ¿no? Es decir, Churchill, por ejemplo, era un señor paranoico, que estaba rodeado de asesores políticos y de todos los políticos de Europa, que todo el mundo quería pactar con Hitler, ¿no? Y este era un señor que no se fiaba de Hitler y dijo, bueno, yo no voy a firmar nada con Hitler. Incluso él se adelantó en el tiempo, dijo, no, lo mío es ruptura con ese dirigente, ¿no? El propio Roosevelt, que era un enfermo de polio, que era... tenía también manías persecutorias y cosas de estas, pues cuando existe la Gran Depresión, pues él es capaz de hacer frente a esa Gran Depresión, pues con el tema de la New Deal, ¿no?
y al final dices, bueno, pues es que en esos momentos, por ejemplo, estamos viviendo por ejemplo, en Europa, ¿no? Es decir, Merkel es una persona cuerda, el señor Rajoy es una persona cuerda, pero no resuelve los problemas a pesar de los grandes recortes y de las grandes historias, ¿no? Y entonces yo creo que es importante igual en esos momentos, porque en Europa, pues igual un loco como Grillo, un loco como el propio Berlusconi, que regresa a la política, pues igual al final ellos van a resolver problemas que los cuerdos, los políticos cuerdos no lo resuelven, ¿no? Y creo, y él tiene una tesis, ya te digo, pues ese psiquiatra, que creo que es interesante leer ese libro pues en estos momentos, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Él es de origen árabe, se llama Nasir Gaemi, él es de Nueva York, ¿no? Y es curioso que incluso él ha de ser taxista. Sí, seguro. Entre dejada y dejada. Sí. Incluso él en una entrevista que le hacían hace unos días, pues incluso él hacía referencia al pacto firmado aquí en el tripartito, ¿no? Firmado en México, donde se hablaba de la inversión del tema de PEME, la apertura de la competencia del sector de las telecomunicaciones, una ley que pusiese coto a la deuda de los estados y al comienzo de la implantación de un sistema de seguridad social universal, cuyo primer paso será garantizar una pensión a los mayores de 65 años, ¿no? Uy, ya vamos para allá. ¿A ti cuál es el libro últimamente que más te ha impactado? Ya nos vamos. No, acabo de leer ahorita nada más para en una rapidín. sentada. Gracias, Santiago. La cola de la serpiente de Padura, de Leonardo Padura, es una pequeña ya novelita nos dio negra. por Padura, ¿verdad? Sí, una novelita negra muy bonita, que no aporta nada. La verdad es que resuelve de manera muy simplona para mi gusto el pero conflicto. hay riqueza literaria en Padura. ¿Perdón? Hay riqueza literaria. No, a eso iba. El nudo, es decir, porque es una novela policíaca, el nudo realmente lo resuelve de una manera muy sencilla o simplona, creo que le queda la palabra. Sin embargo, las descripciones que tiene en algunos pasajes, por ejemplo, el de una negra que está por allí, una mulata, de una descripción que está para aprenderse de memoria. Qué barbaridad. Sí. ¿Usted? Yo casualmente estoy leyendo un libro que tiene que ver con la economía que se llama Freakonomics, que es una visión muy sui generis de la economía, de un economista muy locuaz, como decía el señor, que se fija en cosas muy triviales y a partir de ahí, recolectando datos duros, etcétera, lo relaciona con la economía. Cosas como por qué los vendedores de drogas viven con su mamá, cuánto ganan. Y hace un estudio que le llevó varios años y está fenómeno. ¿Por qué los maestros se engañan con la respuesta de sus calificaciones, ¿no? ¿Cuál era el método de control del Ku Klux Klan y cómo se relaciona con la economía? Mira tú. Cosas muy extrañas. Muy rápido. 1984 de George Orwell, que es una pieza que definió lo que es él vio como una profecía lo que sucede o lo que sucedería en ese año y lo que prácticamente en cierta forma estamos viviendo en la realidad política, económica, social. Sí, una decadencia para él y pues realmente sobre los sistemas políticos totalitarios fascistas. Pues ya tiene usted para este fin de semana 4 temas que han recomendado y 3 libros, 4 libros, 5 libros, 7 libros de quienes vivimos en esta ciudad y que los ponen a disposición de todos nosotros, pues para que vayamos pues enriqueciendo nuestro lenguaje, ampliemos nuestro conocimiento sobre el lugar donde vivimos, todas estas cosas que seguramente usted ya sabe y que con estos libros va a disfrutar. El arte de leer, no lo olvide, es muy importante porque además lo va a dejar satisfecho y del alma, ¿verdad? Y te vuelve a llevar a ellos, claro. te vuelve a llevar a soñar. Jorge González Durán, ¿algo más? Nada más, que nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted. Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados.